sindical, profesor, con temas de opinión. Las implicaciones del alza del salario mínimo, 8:42 de la mañana. Pues ya nos hemos manifestado, bueno, también para saludar, darle ese feliz próspero año para todo el magisterio caucano y que estemos pendientes porque este va a ser un año de mucha lucha, porque nosotros este año tenemos que depurar ese sistema de salud tan perverso que nos están prestando en este momentico, sobre todo en el departamento del Cauca. Entonces, mire, el salario mínimo, como no pasaba hace como unos 5 o 6 años, tuvo que ser decretado por un decreto del gobierno. No hubo consenso, no hubo acuerdo entre la mesa de concertación del salario mínimo, que es un canto a la bandera porque no sirve. Siempre quieren imponerlo de los empresarios y esta vez el presidente no se allanó a eso, sino que por decreto impuso el salario mínimo y dio un salario mínimo del 9.54%. Ese salario, esa alza es una alza que está por encima de la inflación, o sea que se convierte en un aumento del salario real, de la inflación proyectada para este año, que va a ser del 5.1, 5.3 más o menos lo que se calcula que vaya a ser la inflación de este año. Y eso pues es algo positivo y nosotros saludamos eso porque se benefician mucho los trabajadores, los pensionados, se benefician muchas personas de eso, pero consideramos que a pesar de que es una decisión acertada del gobierno, no es suficiente para lo que pasa, porque las alzas de los años se comen ese salario mínimo y en última el trabajador queda perdiendo su poder adquisitivo. Entonces, si se sube con esas subidas tan bajas, porque a pesar de que está por encima del salario mínimo, sigue siendo muy bajo, porque todo no sube con el salario mínimo, hay cosas que suben mucho más. Por ejemplo, mire, ya estamos a 4 de enero, ya los peajes subieron, y subieron un 60% del porcentaje de salario mínimo. La próxima semana vuelven a subir cuando se determine cuál es el IPC del 2024, y en abril vuelven a subir de acuerdo a una fórmula que se calculó el año pasado. Suben los copagos, suben los arriendos. Entonces, ese aumento que es bajo, los transportes públicos que son tan importantes para los trabajadores porque siempre se movilizan en este tipo de transporte, no alcanzan a cubrir esas necesidades. Entonces, eso por una parte, para los trabajadores un acierto, pero también seguiremos como gremios pidiendo que esos aumentos sean mucho mayores para que puedan beneficiar de verdad al trabajador y no pierda su poder adquisitivo. Por otra parte, informar a los docentes que no como muchos han pensado que el salario del docente va a subir por ese valor, por lo mismo 9.54, que cuando uno hace el cálculo son apenas 9.5%, no va a subir el salario del docente. Nosotros los docentes tenemos una fórmula de cálculo diferente para nuestro salario. Y la fórmula de cálculo para el salario estaba por la norma que dice que nuestro salario debe subir de acuerdo con el IPC. Eso es lo que dice la norma, que el salario nuestro sube únicamente con el IPC, con el porcentaje de inflación, y el porcentaje de inflación lo determina la Superintendencia Financiera y lo saca hasta el 15 de enero, o sea que la próxima semana posiblemente tengamos cuál es el IPC que va a ser y que determine cuál va a ser el alza de nuestro salario, de los intereses para las cesantías, todo eso es lo que va a determinar el IPC. Para nosotros, en este año tenemos el IPC para el alza de los salarios, que estamos hablando, ya le había dicho que entre 5.1 y 5.3. Tenemos 1.6%, que es del ajuste salarial que se vino trabajando desde el 2022, que se pactó con el gobierno, que era de 3 puntos porcentuales durante el gobierno, que son el 0.4% para el 2022, el 1.4% para el 2023, perdón, 0.4%, 2024 el 1.4% y 1.6%, 1.2 y 1.6 para este año. Entonces con eso, 5.3 más 1.6, estamos hablando de 6.9%, más o menos 7%. Y
faltaría el porcentaje que se pacte con las centrales obreras en las mesas en las mesas de concertación laboral que se empiezan a hacer en, en el mes de marzo, en marzo, después de que se presenten los pliegos de peticiones, porque este año hay negociación colectiva, entonces se presentan los pliegos el 28 de febrero y empiezan las negociaciones a partir de marzo. Entonces, ahí en esa mesa es que se determina cuál va a ser el alza y cuándo se va a hacer el alza de los salarios adicional al IPC. Adicional, porque yo digo que el IPC es lo único que estamos obligados a que nos suba, entonces lo que se parte es lo que va a dar, o sea, un punto o puntos Sí, señor. vamos a ver hasta cuándo se llega a la negociación. Claro que sí. Profe, ahora vamos con temas también de opinión. Son las 8:48 de la mañana. Sobre el aumento de la unidad de pago por capitación y su efecto en el modelo de salud. Pues ya lo había dicho anteriormente el compañero Ricardo cuando leyó la editorial, las implicaciones principales que tiene. Solamente resta decir que lo que debemos estar es pendiente, muy, muy, muy alerta para que esta alza que consideramos que puede ser baja, porque puede afectar la calidad de los servicios, no vaya a afectar la prestación del servicio en salud de los docentes y estemos prestos a hacer todas las acciones necesarias para que ese servicio no se vaya a ver deteriorado por esa alza que no, no es lo que se esperaba. Ya. Claro que sí. Profesor, ahora con temas departamentales, 8:49 de la mañana, sobre el proceso de concurso de ascenso y reubicación de los docentes 1278. Bueno, mire, esta es la hora, hoy 4 de enero, que todavía quedan docentes sin notificar sin darle notificado los actos administrativos de ascenso o de reubicación. Entonces, esos docentes todavía están esperando que se haga eso. Pero lo que ocurre también es que a los que ya se notificaron los actos administrativos, a muchos no se les ha actualizado el salario y no se les actualizó en el 2024. Eso tiene unas implicaciones. Entonces, pues ya los que tuvieron firmeza en los actos administrativos y que ya les ascendieron, pues muy bien por ellos, pero los que están pendientes vamos a tener a cargo una cosa que llama el retroactivo, que ya no se convierte en costos acumulados, y esperemos a ver si hay que esperar hasta marzo que se haga presupuesto para ver si es que se paga ese retroactivo en este año o no se paga en este año ese retroactivo, porque aunque estaba la plata, se demoraron mucho en el proceso de notificación y no alcanzamos todos a entrar en el año para eso. Desde el usted estamos preparando una nota de protesta para llevarla a la oficina de nómina, porque pues, para denunciar esto y para presionar para que se tome agilidad en esa parte. Pero en este momentico no hay líder en la oficina de nómina, ni tampoco está la segunda persona a bordo, entonces no ha sido posible eso, pero seguimos presionando mucho para que eso aparte se dé. Profesor, son las 8:50 de la mañana. ¿Cuál es la situación de los docentes provisionales para que usted nos pueda contar? Bueno, lo que pasa es que como todos nos dimos cuenta, en el mes de noviembre se abrió el proceso de traslados ordinarios. Entonces, cuando se abre ese proceso de traslado ordinario, pues se escogen las plazas que están provisionales. Entonces, esos provisionales que las personas que ganaron ese concurso, ganaron entre comillas ese concurso, van a ser ubicadas en esas plazas provisionales en las instituciones educativas donde habían esos provisionales temporales. Entonces, ¿qué va a pasar con esos docentes provisionales? Esos docentes provisionales no pierden sus derechos laborales. Ellos van a seguir trabajando común y corriente. Pues no común y corriente. Lo que pasa es que ahora van a cambiar su situación, porque lo que dijo la secretaría es que el docente profesional va a donde venía el docente que pidió la plaza. Me explico, por decir algo, un docente que está en Puerto Tejada, que es provisional, y una persona concursó por esa plaza desde el municipio del Tambo. Entonces le tocaría a ese docente que es provisional desplazarse al municipio del Tambo a prestar el servicio allá, garantizándole que hay continuidad en su servicio, en su derecho laboral y en su servicio, y no hay solución de continuidad en el servicio. Entonces,
Eso es. Se dice que se va a hacer todo eso, esos movimientos se van a hacer en un solo decreto. El docente provisional no tiene que renunciar y mucho menos pedir de cesantías definitivas ni nada por el estilo. Lo único que debe hacer el docente es presentarse con el acto administrativo, porque le van a llegar un acto administrativo donde le van a decir en qué institución le van a presentarse a esa institución con el acto administrativo y no más. ¿Ya? Y ya lo que sí es que si pues el docente sí es autónomo en decir si acepta o no acepta ese nombramiento allá en esa nueva ubicación. Eso sí ya es potestativo de ellos. Claro que sí. Profesor, ahora son las 8:53 de la mañana. Sobre el mecanismo de retención en la fuente. Mire, es motivo de consulta permanente periódicamente en los meses de julio y diciembre, el mecanismo de lo que es la retención en la fuente, porque se suben mucho los topes de retención en la fuente. ¿A qué se debe esto? Es que cuando se hace el procedimiento para calcular la retención en la fuente, se tienen que sumar esos pagos laborales. Pero primero digamos que la retención en la fuente no es como tal un impuesto, es un mecanismo para recaudar el impuesto de renta de manera anticipada. Es decir, que el docente que le retienen en la fuente, cuando vaya a hacer su declaración de renta, allí va a descontar esa declaración de renta que le hicieron. ¿Por qué en diciembre y por qué en julio? Porque en diciembre y en julio se pagan lo que son las primas. Entonces, en este año, por ejemplo, algunos vieron que los que las primas pasaban el tope, entonces a esa prima le hacían la retención, a muchos le hicieron la retención en la prima grande, pero la media prima, la prima Samper, como llamamos, en la prima de San Pedro no había para él la retención. Entonces, esa prima se une con el salario de diciembre y al unirse esa prima con salario de diciembre, se sube la base para calcular la retención y hay que hacer la retención en la fuente. No a todos aplica, pero a una gran cantidad, porque los docentes, muy pocos docentes ganan el mínimo, no, y creo que no hay docentes que ganen, no, ninguno gana el mínimo, y la gran cantidad puede, cuando se unan esos dos sueldos, dar para que le dé retenciones, que no son todas iguales. No son todas iguales porque eso está determinado de acuerdo a una tabla que empieza con el 0% y va siendo progresiva. Luego viene el 19%, el 28%, el 33% y así sucesivamente. Entonces, no todos los docentes, a todos los docentes se le hace la misma retención, pero sí a todos los que tienen la obligación de hacerla, se les debe hacer la retención. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, se debe esperar, pues, muy seguramente que a los docentes que están en mucho mayor, que tienen mucho mayor salario, se le haga retenciones mucho más altas. Y algunos que en el año no se le hace retención, por ejemplo, la 14, que son 6.300.000 y algo, fruto de la depuración que se hace de la retención, no pagan retención en el año, pero cuando llega julio y se unen esas dos conceptos laborales, se le debe hacer la retención en la fuente. Profesor Edgar, vamos con información del SUTEC. ¿Cuáles son los resultados del meeting en Santander de Quilichao respecto pues al modelo de salud y a las instalaciones de MENAR? Son las 8:56 de la mañana. Mire, el SUTEP como siempre anda adelante de las cosas y a pesar de de la época de la resaca navideña y de todo lo que conlleva hacer una actividad de ese tipo, se hizo una actividad el 27 de diciembre en las instalaciones de MENAR en la ciudad de Santander de Quilichao, protestando por las pésimas condiciones en el servicio de dispensación de medicamentos y los resultados no se hicieron esperar. El día 29 de diciembre, el 29, 30 de diciembre, se pronunció, no me acuerdo exactamente la fecha, 28 se pronunció la Secretaría de Salud, la alcaldía de Santander de Crichao, por intermedio de su Secretaría de Salud, hicieron una visita a las instalaciones de MENAR y encontraron que, no, que lo que la protesta de nosotros no era infundada, es una protesta cierta. Las condiciones de servicio no eran las apropiadas para atender a los docentes, a docentes en la calle llevando sol, sin haber prioridades, porque están atendiendo no únicamente a los docentes, sino están atendiendo usuarios de la EPS, de la nueva EPS y de otras EPS.
Entonces, la acumulación allá, no había baños, no, servicios no había donde sentarse, nada por el estilo. Entonces, fruto de eso, se vino, se hizo un acta con unos compromisos que se debían cumplir hasta ayer 3 de enero. Esperemos el lunes a ver qué se cumplió, qué no se cumplió, que era que se deben adaptar los servicios, deben adaptar los servicios sanitarios para la gente que llega allí, adaptar unos servicios sanitarios, adaptar unas salas cómodas para que la persona no quede en la calle, porque además están por una vía que es peligrosa, porque es muy transitada, y fuera de eso, de que se hiciera un trato diferencial a los usuarios del FOMAT. Entonces, esperemos el lunes a ver cuáles han sido los resultados de esa, pero algo muy positivo porque tuvo eco la protesta que hicimos como SUTEC que lideramos y que a la que acudieron los docentes de allá de Santander de Quirichao. Eso por una parte. Y por otra parte, también no pasó desapercibida para el FOMAT la protesta porque inmediatamente se envió desde Bogotá un comunicado, la respuesta a un comunicado que habíamos hecho desde hace varios días, solicitando una audiencia con personal de Bogotá, con el FOMAT, para que tratemos todo este tipo de problemática y tratemos de darle solución. Que nosotros lo que queremos es que se solucione el servicio, que no torpedear, sino que el servicio se solucione Se y que se soluciona. preste lo mejor para todo el magisterio. Entonces, fruto de eso, vamos a tener una reunión de la Junta Directiva, de los delegados de la Junta Directiva, que delegue la Junta Directiva por un funcionario que viene del FOMAT la próxima semana, para A tratar todo este propósito, tipo de problemática. a propósito de eso, rápidamente, profesor, la agenda del SUTEC para despedirnos. Ya lo que lo acabo de mencionar, el 8 de enero vamos a tener reunión con el funcionario de FOMAT con los delegados de la Junta Directiva. Eh, El 7 de enero vamos a tener junta directiva departamental donde vamos a hacer la preparación de la asamblea zonal que se hace iniciando año para dar todas las orientaciones del año lectivo, y se escoge también pues las delegados para esa reunión que acabo de mencionar, y se empiezan a dar toda la planeación del 2025 y otros asuntos administrativos. Vamos a tener también, pues, seguimos como siempre con la atención en los diferentes, en la oficina de Santander de Quirichá, Popayán, y reunión de los diferentes departamentos. Muchísimas gracias, profesor Edgar Corrales, por toda la información sindical. Yo soy Duber Lazo, nos vemos el próximo fin de semana. Profesor, buena semana.